quiero presentarles a nuestro próximo orador. Se me ha hecho lío con los papeles, Dios mío. Al señor Enrique Poseros, que es el CTO de la empresa Rowe, que además quiero agradecer que Rowe ha sido uno de los sponsors de la escuela. Ya sabemos que hay mucho amor por la escuela, pero sin fondos nada de esto se puede organizar, ni el hotel, ni la comida, ni el espacio. Así que bienvenido, Enrique. Gracias por estar acá con nosotros. Y él nos va a hablar de algo súper importante que salió esta mañana, el tema de infraestructuras críticas. Estuvo también un panel Christopher Painter y Belisario Contreras, y una de las preguntas que se hicieron fue que le hizo Katiuska sobre infraestructuras críticas. Así que bienvenido, todo tuyo, te escuchamos y disculpas por la demora. Pero tenemos tiempo, así que tomar un tiempo del almuerzo. Gracias. Sí, ya te doy. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto presentarme. Mi nombre es Enrique Poseros, soy el director de tecnología de Rowe. Como bien comentaba Olga, hoy voy a hablar acerca de infraestructuras críticas, las infraestructuras críticas que están bajo ataque el día de hoy. Muchas gracias. Que están bajo ataque el día de hoy. En ese sentido, Rowe es una compañía que se dedica a la protección de infraestructuras críticas. Hacemos temas consultivos y proyectos de minería, gas y petróleo, energía, manufactura. Solamente atendemos sectores industriales y el sector salud. Es a lo que Rowe se dedica. Yo dirijo la parte tecnológica, todo lo que tiene que ver con las soluciones, los servicios, la consultoría y el delivery que le damos a nuestros clientes y a las organizaciones. Quiero comenzar este tema, ahí sí funcionó. Quiero comenzar este tema, un poco acerca de mí. Soy ingeniero en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional aquí en México. También tengo estudios en el MIT, en la parte de ciberseguridad, así como en gestión de crisis management and business resiliency. Y estoy certificado como experto en la ISA IEC 62443, que es la organización, el International Society for Automation. Básicamente, la sociedad de automatización industrial, quienes se dedican a hacer los estándares para todo lo que tiene que ver con sistemas de control, y vamos a hablar un poquito de ello aquí en adelante. La agenda que vamos a ver el día de hoy, una agenda bastante interesante. Voy a ser muy conciso, tenemos por ahí 30 minutos. Yo sé que ya el tema del lunch ya apremia. Vamos a hacerlo bastante dinámico para que ya nos vayamos a comer, que ya vi que creo que son tacos. Entonces, vámonos para allá. Entonces, ciberataques en infraestructura crítica. Vamos a ver cómo han ido evolucionando. Vamos a ver también el impacto real. Vamos a estudiar un poquito los más recientes ataques que han sucedido. Este tipo de infraestructuras es interesante porque no se comportan los ciberataques como normalmente se comportarían en un ambiente tradicional. También vamos a ver ciberresiliencia. Es imperativo para las organizaciones tanto públicas como privadas. El gobierno e infraestructura ciberfísica, ¿qué se está haciendo desde los gobiernos? No solamente los gobiernos locales, México, Argentina, Colombia, Chile, sino también a nivel Américas, ¿no? La Organización de los Estados Americanos, ¿qué es lo que se está haciendo? También vamos a ver un poco acerca de ello. Vamos a hablar hacia el futuro, 2030, vamos a identificar cuáles van a ser esas áreas de oportunidad para esos años y obviamente preguntas y respuestas. ¿Vale? ¿Alguien había escuchado antes del término OT? Por favor, de los que están aquí. ¿Sí? OT, Operational Technologies, ¿sí? ¿Todos lo dominan? Perfecto. Entonces, Operational Technologies se refiere a aquellas tecnologías de los sistemas ciberfísicos. Un sistema ciberfísico básicamente que puede interactuar entre el mundo digital y tener una acción en el mundo real. De ahí tenemos lo que serían los sistemas de control industrial. Un sistema de control industrial es aquel sistema que está diseñado específicamente con un conjunto de
programación, una lógica, tenga un comportamiento en el mundo real, ¿no? Pueda mover a lo mejor relevadores, señales eléctricas, etcétera, que puedan hacer que las cosas sucedan en el mundo real. Y de ahí tenemos un montón de acrónimos como lo pueden ser un SCADA, un PLC, un DCS, que son básicamente sistemas de control supervisorio y adquisición de datos, un sistema de control distribuido, un PLC, que es un controlador lógico programable, que es un tipo de dispositivo que nos ayuda a generar la automatización de procesos industriales. Todo este tipo de tecnologías se utilizan particularmente en las infraestructuras como pueden ser la infraestructura de manufactura, como puede ser la energía, como puede ser la minería. Vamos a ver aquí también una planta de generación eléctrica. Esta es una planta de cogeneración de energía, y todos este tipo de infraestructuras dependen de estos sistemas, ¿no? Interfaces humano-máquina, básicamente una interfaz en la que yo como persona pueda tocar o mandar una instrucción al sistema para que tenga un comportamiento controlado, o inclusive, bueno, servidores y aplicaciones, etcétera. ¿Ustedes por qué creen que básicamente este tipo de infraestructura está bajo ataque? ¿Por qué es relevante en este sentido? Pues es relevante porque imaginémonos que esta es una planta de generación eléctrica, una planta que utiliza gas. El gas, como ustedes saben, pues hace combustión, y si se acumula, pues hace no solamente combustión, sino también podría generar una explosión. Entonces, este tipo de sistemas, más allá de únicamente tener una repercusión en la operación, ya sea financiera o del índole operativo, valga la redundancia, sobre las compañías, también tiene una repercusión que puede ser a nivel ecosistema, a nivel medio ambiente, pero también puede tener una repercusión en la seguridad de las personas, ¿no? Vamos a ver ahorita que ha habido ataques específicamente diseñados para dañar físicamente sistemas, medio ambiente y personas. Entonces, es por eso que este tipo de infraestructuras a día de hoy están siendo foco. Adicionalmente, como vamos a hablar más adelante, vamos a ver que también son foco de ciberatacantes que buscan desestabilizar países, que buscan desestabilizar regiones, porque es mucho más complicado y llevan mucho menos tiempo interconectadas estas infraestructuras a Internet como tal, de lo que lo llevan las comunicaciones tradicionales de grado empresarial. Vamos a hablar un poco acerca de esta línea del tiempo. Esta es una línea del tiempo muy condensada acerca de ciberataques muy relevantes que han sucedido a nivel global en diferentes partes del mundo, y está actualizada hasta 2022. Vamos a hablar del primer ciberataque conocido directamente para los sistemas de control industrial. El primer ciberataque conocido fue Stuxnet. Stuxnet fue un ciberataque planeado hacia el programa nuclear de Irán. El programa nuclear de Irán había estado avanzando de una forma bastante exitosa, con lo cual esto generó preocupación en diferentes partes del mundo, ¿no? Sabemos que Irán es una potencia nuclear a día de hoy, y bueno, el programa nuclear de Irán fue el objetivo de este ciberataque. En este caso, el Stuxnet lo que hacía era modificar los parámetros de operación de la planta de refinación nuclear. En estas plantas existen unos molinos que son básicamente unas centrifugadoras en las cuales se utilizan para hacer la refinación del uranio. Entonces, lo que hacían este tipo de ciberataque es meterse a los controladores, que son estos PLCs, estos dispositivos que controlan la automatización de todo esto, y al operador le decían, ¿sabes qué? La operación de esta centrifugadora está a 1000 revoluciones por minuto. Mientras que, digamos que eso era lo que veía el operador. Mientras que por el otro lado, el PLC o el controlador mandaba la información para que en vez de operar a 1000, operara a 10.000 revoluciones por minuto. Eso evidentemente, si no está diseñada la tecnología para eso, iba a generar un daño a largo plazo. Y esa era la intención, básicamente ralentizar el programa nuclear de esta planta a través del Stuxnet.
¿Cómo entró? Pues entró a través de una memoria USB que se insertó. De hecho, este tipo de redes no estaba conectada a Internet, es importante decirlo, y aún así vimos que hubo un vector de ataque específicamente que fue la memoria USB. Ahora, este ataque, pues bueno, ha sido analizado durante muchos años, al igual que el ataque que se llevó a cabo en 2015 en Ucrania. Este tipo de ataque fue dirigido a la generación y distribución de energía eléctrica. De hecho, este tipo de ataque se llama Black Energy, este tipo de malware utilizado para eso. Y Black Energy lo que hizo dentro de el contexto de Ucrania, esto es algo que se analiza todavía dentro de lo que es el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, como caso de estudio. Y en este caso lo que hizo Black Energy, penetraron sistemas a través de la red tradicional de IT, a través de la red, digamos, que todos los usuarios usan, y a través de esa red hicieron un delivery de correos maliciosos, y eso les permitió tomar control de la planta. Pero no solamente fue un ataque pensado en la infraestructura como tecnológica, sino también fue un ataque pensado en la parte humana. ¿Por qué? ¿Cuándo se llevó a cabo? 24 de diciembre de 2015, en la noche, no había guardias, no había quien reemplazar a la gente. Ese día se lanzó el ataque. Se sospecha que estuvo por al menos 6 meses este ciberataque gestándose dentro de la planta de distribución, generación y distribución eléctrica de esta región de Ucrania. El objetivo aquí fue un objetivo militar, un objetivo de destabilización política y económica, y fue llevado a cabo durante esa fecha. La forma en la que lo hicieron, penetraron los sistemas, como ya lo comentaba, desde la red tradicional de IT, descargaron un correo, instalaron, se propagó adentro de la red de los sistemas operacionales, y en ese sentido estuvo ahí viviendo durante varios meses, modificando parámetros del sistema de control industrial. El día que se ejecutó fue a borrar discos duros de las estaciones de operación, fue a borrar no solamente las HMIs, sino también a borrar los sistemas de control industrial, los controladores, los PLCs, DCS, y en el caso de la infraestructura eléctrica, los Intelligent Electronic Devices, que son los que controlan todo este sistema de generación eléctrico, y borraron el firmware, es decir, quedó inutilizable ese dispositivo. No solamente lo borraron, sino también pusieron firmware corrupto que llevó a cabo un ataque directamente al hardware. También se metieron a los UPS y lo que programaron fue un auto shutdown, es decir, que se fue todo se apagó todo y no pudieron recuperar. Y todavía para evitar que las personas responsables de responder a esto tuvieran la comunicación, hicieron un ataque de denegación de servicio, que es básicamente saturar las líneas telefónicas, y empezaron a hacer llamadas telefónicas al sistema de cuarto de control, al sistema de contact center, del centro de contacto de esta empresa ucraniana que se dedica a la distribución en este lugar. Y entonces la compañía no supo que estaba bajo ataque hasta después de muchas horas en el tiempo. Entonces, este es otro tipo de comportamiento que también hemos estado viendo. En el ataque no solamente está dirigido a la infraestructura tecnológica, sino también a las capacidades humanas. El siguiente ataque fue a infraestructura hospitalaria, y este tipo de infraestructura hospitalaria, ¿qué es lo que contiene? Aparte de vacunas y todo ese tipo de cosas. Bueno, contiene información identificable, de las personas, ¿no? Personal Identifiable Information. Básicamente es la información que nos dice edad, género, dirección, incluso en algunos casos ingresos, número de seguridad social, etcétera, etcétera. Y toda esa información no solamente se almacena en los servidores, que normalmente podría uno pensar están protegidos, sino también puede llegar a propagarse
hasta los sistemas como las máquinas de resonancia magnética. Estas máquinas de resonancia magnética toman el dato, toman el estudio, nos metemos ahí a la cabina de la máquina de resonancia magnética, toman el estudio y llenan el formulario donde viene toda esta información para hacer una correlación entre el estudio y el paciente. Entonces, en este ciberataque lo que hicieron fue robar todos estos registros desde una máquina de resonancia magnética. Son infraestructura que no está preparada específicamente para la ciberseguridad. Eso es importante comentarlo. Este tipo de infraestructura no está lista porque no fue diseñada para eso. No fue diseñada para soportar ciberataques como actualmente los conocemos, ¿no? Ataques avanzados, ataques que tienen muchas etapas y que pueden ser bastante dañinos a los sistemas. Más recientemente, durante la pandemia, vimos un ataque a Colonial Pipeline. Colonial Pipeline es un referente en el sentido de fue un objetivo en Estados Unidos. Eso lo hace un poco más impresionante, porque obviamente el nivel de madurez que tiene contra otras partes del mundo, otras regiones del mundo, en términos de ciberseguridad, pues es mayor. Sin embargo, en este caso, en el Colonial Pipeline, utilizaron sistemas de facturación para poder moverse a los sistemas operacionales, a todos estos sistemas de los cuales les he hablado hasta ahorita, ¿no? Todas estas tecnologías OT. ¿Y qué ha pasado más recientemente? Creo que, no sé si ya hablaron de este caso, el caso de España. El 28 de abril se reporta un apagón masivo en toda la península ibérica, donde se ve afectado Francia, España, Portugal y algunas otras regiones del norte, creo que de Italia. Por ahí se llegó a tener algunos apagones muy cortos, porque es una red eléctrica interconectada, no es una red eléctrica aislada como podría ser, por ejemplo, en México, que tiene su red eléctrica, pero no la comparte con ningún otro país, con Estados Unidos, ni con los países de Sudamérica, sino que en este caso es una red compartida con la Unión Europea. Entonces, eso lo hace que tenga un alcance mucho mayor. ¿Por qué estoy hablando de esto como si fuera un ciberataque? No se ha dicho que no, no se ha dicho que sí. Ahorita vamos a ver por qué yo deduzco que sí. En ese sentido, este tipo de ciberataques lo que pueden llegar a impactar es, por ejemplo, el 1% del PIB. Se habla de 4.500 millones de dólares del impacto de esta disrupción. Estamos hablando, no hablemos de ciberataque, hablemos de la disrupción, de la resiliencia, de la falta de resiliencia operativa. En ese sentido, ¿por qué? Porque 4.500 millones de dólares son los hospitales que no pudieron atender a los pacientes, el transporte que no pudo operar, los restaurantes que no pudieron abrir, las plantas de manufactura. Por ahí hay una noticia, ¿no?, de la gran industria, por ahí SEAT, Volkswagen, Ford, que tienen plantas en Tarragona y en algunas otras partes de España, sufrieron para poder mantener la producción. Definitivamente, después de varias horas tuvieron que cortar esa producción dentro de sus plantas, y todo ese tipo de impacto es a lo que me refiero cuando hablamos de que no se trata de la misma forma a como si estuviéramos hablando de un sistema IT tradicional o de tecnologías de la información tradicional. ¿Por qué yo deduzco que esto fue un ciberataque? En un principio estuvo Red Eléctrica de España, que es la organización responsable de la distribución eléctrica en la península, y dijeron no es un ciberataque. Después por ahí hubo una investigación, y en el día 29 salió este personaje que es Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a decir, bueno, nosotros tenemos especialistas que les pueden ayudar a recuperarse de ese apagón. ¿Sí recuerdan que hablábamos del apagón de Ucrania en 2015? Bueno, pues al parecer tiene esa experiencia. Y pues más bien lo que se ve no se juzga, ¿verdad? Entonces, si hay ese statement
por parte de un jefe de Estado, nos da una pista de por dónde ha estado esta falla operativa, a la cual le llamaron vibraciones atmosféricas. Vamos a dejarlo así. ¿Qué es la ciberresiliencia y por qué es imperativo para organizaciones gubernamentales, digamos para el Estado, pero también para las organizaciones privadas? La ciberresiliencia y en general la resiliencia se divide en estos 5 pasos a grandes rasgos. El primer paso es establecer un objetivo. ¿Por qué queremos ser resilientes? Es decir, ¿por qué yo necesito, si me caigo, por qué necesito levantarme, ¿no? Ahora, ¿por qué? Y basado en ese objetivo, ¿cómo voy a diseñar e implementar mis planes de resiliencia? ¿Cómo voy a recuperarme y continuar después de un incidente? Seguido de evaluar y probar. Vamos a diseñar, vamos a implementar, pero entonces tenemos que evaluar y probar. Por ahí está la metodología del C2M2, que habla de los niveles de madurez, ¿no? De cómo podemos tener un sistema automático diseñado que se pueda mejorar, y cuando llegamos a ese nivel, pues obviamente estamos hablando de un nivel de madurez más alto, ¿no? Y en ese sentido, evaluar, obviamente lo necesitamos porque si no, no lo podemos mejorar, y probar. Aquí es algo bien importante que muchas empresas se olvidan de hacer, que muchas organizaciones se olvidan de hacer. Hacen el plan y dicen, ya está el plan, y no lo prueban hasta que llegue el día. Y entonces dicen, ¿dónde dejé el plan? Estaba aquí en mi escritorio y después ya no está. Entonces, esas pruebas, esos ejercicios, esas simulaciones son las que hay que ejecutar. Después viene la parte de operar. Hay que operar normalmente, esperando que suceda. Hay que hacer estos simulacros, hay que hacer este entrenamiento a largo plazo, a largo y mediano plazo. Y una vez que se tiene un evento, responder y aprender. Y esto lo pueden aplicar en cualquier tema de resiliencia. Esto no es únicamente para ciberseguridad, no es únicamente para las infraestructuras críticas. Ahora sí, esta me gusta mucho porque viene de Gartner, y en este sentido viene de los elementos de un programa de ciberseguridad. Vamos a cruzar los elementos de un programa de resiliencia, como lo que les mostré en la slide anterior, con estos que son los elementos de un programa de seguridad. El primer elemento, que es la punta de la pirámide, es la carta ejecutiva, básicamente donde los negocios, o en su defecto las organizaciones, digamos que hacen este análisis de por qué debemos ser resilientes, o más bien de por qué debemos ser ciberseguros. ¿Cuál es nuestro riesgo tolerable? Se habla con los financieros, oye, ¿cuánto puedes tú tolerar de riesgo? Y se hace todo este análisis a nivel ciberseguridad, gestión de riesgos y resiliencia. Y entonces se plantea esto desde el nivel ejecutivo. Una vez que tenemos esta carta de seguridad, son las condiciones de referencia. Aquí es donde se habla mucho de esta parte de… Aquí es donde se habla mucho de las normativas, de los estándares. Por ahí hablábamos de la IEC 62443, que es uno de los estándares que se ha quedado dentro de la ciberseguridad industrial. Esto es porque esta normativa es genérica, no es específicamente para una industria, ni para el gas y petróleo, ni para la energía, ni para la manufactura, sino que puede aplicar a todos los sistemas ciberfísicos. Entonces, ese es el estado del arte, lo que sería lo ideal que tuviéramos, pero sabemos que no siempre se puede. De ahí debemos hacer las estructuras de gobernanza, y dentro de esas estructuras de gobernanza están las políticas, los procedimientos, los roles, las responsabilidades, y eso nos va a ayudar a que tenga, digamos, métricas con las cuales se pueda medir la ciberseguridad. Después se habla de la estrategia, es decir, qué se va a implementar, cómo se va a implementar, y no solamente hablo de las soluciones tecnológicas que están alrededor de esta estrategia, sino también de específicamente
cuáles son los riesgos que estamos mitigando con estas soluciones. Y por último, hablamos de los procesos de seguridad, la ejecución. Se pone en marcha este plan, ¿no? Ya que se tiene a los stakeholders o a los stakeholders, ya que se tiene la visión, ya que se tiene la estrategia, ya nos vamos a la ejecución. Si cruzamos estas dos referencias, vamos a encontrarnos con algo que se parece a esto. Y esto viene de la ISA IEC 62443. Vamos a hacer la etapa de assess, que es básicamente entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en ciberresiliencia, en resiliencia cibernética. Vamos a ver la fase de develop and implement, que es desarrollar los controles, desarrollar basado en el riesgo tolerable. Y por último, la etapa de maintain. Vamos a validar que esas métricas se cumplan y se ejecuten de forma exitosa. Y esto viene también de los marcos de referencia como puede ser NIS 2 y el Cyber Resilience Act de la Unión Europea. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel gobierno en la infraestructura crítica? Bueno, hay algunos países de Latinoamérica particularmente que ya han adoptado este modelo perdón, ¿cómo me regreso? Ahí. Ya hay algunos países que han adoptado iniciativas para el tema de resiliencia operativa, porque conocen de estos riesgos a los que se han enfrentado las grandes potencias. Ya lo veíamos que España, que es uno de los países que está más adelantados en términos de ciberseguridad industrial, Estados Unidos ha sido atacado y ha sido víctima de este tipo de objetivos particulares. Pero, por ejemplo, Chile ya tiene una ley marco de ciberseguridad que habla de la infraestructura crítica y de los servicios esenciales, ¿no? Estos servicios esenciales que al final del día son agua potable, electricidad, hospitales, transporte. Y ya está específicamente el marco jurídico para que en ese sentido se puedan perseguir esos delitos en el tema de ciberseguridad. Está el decreto 338 en Colombia. Colombia también es uno de los países más avanzados en América Latina en llevar este tema de la ciberseguridad a la ley. Ahí hay legislación con la cual hay que trabajar. También tenemos a México con una estrategia nacional de ciberseguridad. Recientemente se crea la Secretaría un departamento de ciberseguridad dependiente de la Secretaría de Gobierno, el cual va a estar dedicado únicamente a perseguir temas de ciberdelincuentes. Por ahí en México, no sé si se enteraron, hace como una semana, 2 semanas quizás, hay información de que en la Deep Web se está vendiendo a través del sitio XSS, que es Cross-Site Scripting, se está vendiendo información de acceso a la infraestructura crítica de México, información de CFE, de Pemex, por $30,000. Entonces, estas organizaciones que evidentemente tienen mucho dinero pueden pagar esos $30,000 y obtener acceso a esa infraestructura. Entonces, a ese tipo de situaciones es a las que se va a enfrentar la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Qué es lo que se está haciendo a nivel general en múltiples países? Está la CISA con temas como las iniciativas de protección OT, colaboración público-privada. Está la EINSA también, que se dedica a la resiliencia sectorial y armonización regulatoria. Se encarga de que pues, las regulaciones que salgan, que existan, sean compatibles unas con otras. En México tenemos CONACYT para el apoyo en la innovación a la ciberseguridad. Tenemos también a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que básicamente tiene la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, como ya lo comentábamos, y está el CERT, ¿no? En México y obviamente a nivel Latinoamérica está el CERT-LATAM, el cual nos permite evaluar, ¿no? En el caso de la Organización de los Estados Americanos, que es, digamos, la institución de la cual depende este CERT, puede hacer evaluaciones. No quise poner ese slide acá para más bien platicárselos,
Pero, por ejemplo, Perú está en etapas tempranas del desarrollo de su madurez de ciberseguridad, pero países como Argentina, México están en una etapa muy similar, en un nivel muy similar de legislación en ciberseguridad y respuesta ante este tipo de incidentes. Y los que llevan definitivamente la punta de lanza en América, independientemente de Estados Unidos y Canadá, son Chile y Colombia. Y Brasil. Son los tres que llevan punta de lanza en cuanto a esta legislación y a este tipo de evaluaciones por parte de la Organización de los Estados Americanos. Futuro hacia 2030. ¿Por qué va a ser importante la ciberseguridad en este tipo de infraestructura crítica? Por ahí hay un estudio de IoT Analytics, es una compañía que se dedica a hacer analíticos para IoT, en el cual básicamente habla de la cantidad de dispositivos en miles de millones de dispositivos que se van a ir agregando a nivel global. ¿Esto qué quiere decir? Que ya somos más dispositivos que humanos, pero todavía van a ser más. Entonces, este tipo de comportamiento en el crecimiento lo que va a requerir es de más profesionales en ciberseguridad. Actualmente tenemos un déficit bastante importante a nivel global en profesionales de ciberseguridad. Y no les quiero decir en profesionales de ciberseguridad orientados a las infraestructuras ciberfísicas. Todavía hay más déficit. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómputo cuántico. Ya hay algunos temas de cómputo cuántico a nivel global bastante importantes. Actualmente estamos, digamos, el usuario y el adversario están en el mismo nivel de cómputo tradicional de 64 bits, en el cual, pues bueno, la velocidad en la cual pueden descifrar tráfico encriptado entre dos dispositivos, pues se van a tardar miles de años, pero con el cómputo cuántico a 24 qubits, pues eso puede reducirse a 1 hora. Por otro lado, vamos a llegar a un punto, lo que se le conoce como post-quantum computing, el cual va a ser encriptación cuántica contra desencripción cuántica. Y es en donde tendrían que estar los esfuerzos en este momento para regular y entender cómo es que este tipo de tecnologías pueden poner en riesgo no solamente la privacidad de las personas, porque todos compartimos datos en Internet, pero también la seguridad de estas infraestructuras críticas. Conclusiones, ya para irnos a comer. Las prioridades de seguridad para protección de tecnologías OT e IT no son las mismas. En tecnologías IT tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y en tecnologías OT, tecnologías operacionales, tenemos disponibilidad, integridad y confidencialidad. ¿Por qué es más importante? Por el valor del dato. Es más importante tu información personal o la información personal de ellos, vale más en el mercado que lo que valdría, por ejemplo, el saber a qué temperatura está una caldera dentro de una mina. Hace falta más cooperación entre gobiernos, organizaciones de ciberdefensa, ¿no? Mejorar la ciberresiliencia en Latinoamérica, avanzar en ese nivel de madurez. Eso es un reto importante. Las organizaciones que logren dominar la ciberresiliencia, mejorar su nivel de madurez, van a ser más competitivas. Y no solamente las organizaciones, sino también los países. Los países que lo logren van a ser más competitivos porque van a ser vistos como países más seguros para invertir, como países más seguros en estabilidad económica y política. Por eso van a ser vistos como mejores competitivamente. Y por último, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, algo que les comentaba, tenemos un déficit de 85 millones de personas en ciberseguridad para 2030. Y si quieren meterle a algo que sea ciberseguridad, que sea en ciberseguridad T, yo se los recomiendo. Hasta aquí mi presentación y mi colaboración el día de hoy. Estoy abierto a preguntas y respuestas. Gracias, Enrique. Un aplauso. Muy interesante. ¿Preguntas para Enrique? Acá hay una. A ver, me olvidé los micrófonos. ¿Dónde los dejé? Ah, lo tenés vos, por eso. Ahí viene otro. Ahora traigo otro micrófono. Me quedé pensando en lo de España, porque hubo una discusión si fue un ciberataque o no fue un ciberataque. A mí me parece que más fue una falla del sistema interconectado.
Es mi impresión, pero tampoco tengo tanta información para hacer una evaluación exhaustiva. Bueno, en ese sentido, semanas antes se habían hecho fuertes declaraciones por parte de el gobierno ruso en cuanto a la estabilidad de la Unión Europea en términos energéticos. Como saben, pues todavía Europa depende mucho del gas ruso. Sí, claro. Y en ese sentido, pues también el tema del presidente Zelensky, esta declaración de nosotros podemos ayudarles, tenemos experiencia en esto, también nos da una pista de por dónde estaban sufriendo en ese sentido. ¿Quién era? Ahí está, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Primero agradecerte por la gran exposición que has demostrado acá y todo muy satisfactorio. Mi nombre es Starling Vargas, de la República Dominicana, del Ministerio de Economía. Y nosotros allá contamos sí, con una estrategia nacional de ciberseguridad que recientemente, hace unos años, se renovó y se extendió hasta el 2030. Entonces, en base a la ciberresiliencia, que es lo que ahora mismo está en auge y que cómo respondemos ante cualquier ataque que podamos tener, es muy importante. Y tengo varias preguntas y es ¿cómo podemos evaluar la madurez cibernética de las infraestructuras críticas y si existen metodologías estandarizadas que podamos aplicar en la región? ¿Y qué tecnologías emergentes se están utilizando actualmente para mejorar a nivel de ciberdefensa las infraestructuras críticas? Claro, Stanley, ¿verdad? Sí, Stanley, muchas gracias por tu pregunta. A ver, yéndonos por partes. La primera parte de la pregunta, que es relacionada a madurez. Hay varias metodologías. Está la metodología del C2M2, que habla de 4 niveles de madurez. Es una forma de medir cuán repetibles son nuestras acciones, pero también si estamos midiendo esas acciones para poder mejorarlas, ¿no? Las métricas y todo este tema. Ese es un punto. Pero también está el nivel de seguridad objetivo. Dentro de lo que es la IEC 62443, realmente vienen algunas definiciones, ¿no? Tenemos las definiciones de Security Level, y viene Security Level Target, que sería el objetivo, el de capacidades y el alcanzado. Y entonces tú puedes medir el nivel de seguridad que tienes haciendo una evaluación, correr un proceso de assessment, un proceso de evaluación para entender cuál es el nivel de seguridad que tú tienes ahorita contra un estándar internacional, que es el de la ISA IEC 62443, e inclusive compararte con tus pares, ¿no? Con tus pares dependiendo si es el sector eléctrico, si es el sector del agua potable, si es el sector hospitalario, dependiendo del sector, tú puedes evaluarte con el nivel de seguridad. Hay 4 niveles de seguridad. El 1, que te protege contra temas incidentales, nada planeado, de hecho se le conoce como accidentales más bien. El nivel 2, que te protege contra ataques no dirigidos. El nivel 3, que te protege contra ataques dirigidos de bajos recursos o de bajo esfuerzo. Básicamente alguien que sí quiere atacarte, pero que no cuenta con una infraestructura para lograrlo. Y el nivel 4, que te protege contra Advanced Persistent Threat o amenazas persistentes avanzadas, que básicamente son ataques dirigidos que tienen un sponsorship gubernamental, o inclusive de algún grupo armado, llámese crimen organizado, y que tiene altos recursos. Ese tipo de ataques son los más peligrosos porque están dirigiéndose a la infraestructura crítica y al mismo tiempo tienen los recursos para hacerlo. Entonces, si tú te evalúas ahí, puedes identificar en qué nivel de seguridad estás y cómo llegar, cuáles serían los pasos para llegar al siguiente nivel. Tengo una pregunta de los participantes remotos de Alejandro Arceo. México ha sido objetivo de muchos ciberataques en los últimos meses. Si usted pudiera identificar las principales razones y si hay alguna alianza internacional que pueda ayudar a México a reducir
Estoy traduciendo porque está en inglés, a reducir el riesgo en el futuro. Claro. Bueno, México sí ha sido bastante atacado en los últimos años. Esto se debe, en primera, yo pienso que ha sido por una falta de legislación. Habíamos estado corriendo mucho en temas sin esa legislación. Actualmente se renovó la Ley Federal de Protección de Datos Personales y se renovó digamos, quiénes eran sujetos de esta ley. Y si hay algo que caracteriza mucho a los países latinoamericanos es que si no es un requisito, probablemente no estén buscando cumplirlo. No siempre se hace, desafortunadamente. Entonces, es por eso que muchas compañías, muchas organizaciones no habían tenido ese cuidado de la ciberhigiene, ¿no? Se hablaba hace rato de la ciberhigiene. Entonces, ese es uno de los principales motivos. Otro motivo es porque somos supply chain o cadena de suministros para los Estados Unidos. Nosotros tenemos las fábricas, nosotros tenemos digamos, toda la red de distribución de los productos que se consumen en Estados Unidos. Entonces, eso nos hace más deseables como objetivo, eso nos hace más deseables como objetivo y los ciberdelincuentes van a buscar desestabilizar, por ejemplo, Estados Unidos. Y no solamente ciberdelincuentes, sino el tipo de amenazas que ya platicamos, ¿no? Los Advanced Persistent Threat. Entonces, atacar a México es atacar un ecosistema que ha creado el vecino del norte y eso, pues obviamente puede estabilizar sus operaciones. Por eso, Estados Unidos está buscando mucho su independencia nuevamente de lo que pudiera ser su cadena de suministros. No producen ya casi nada, bueno, sí producen, pero no son autosuficientes. Y al tener ese tipo de dependencia de un país como México, que quizás no tenga todos los controles regulatorios para asegurarlo, pues obviamente el objetivo es claro, no ataques el punto más fuerte de tu enemigo, ataca el punto más débil. Sí. Tenemos 2 preguntas más y vamos a almorzar. Hacemos las 2 preguntas juntas y después pasamos. Muy rápido. Carlos Ramírez de México. También me interesa conocer, muy interesantes los datos que presentas a nivel regional y mundial. Pero en el caso de México, si pudieras abundar un poquito más sobre esta estrategia de ciberseguridad, porque a mí, al contrario, me da la impresión de que hay una ausencia de estrategia en ciberseguridad, sobre todo en los últimos años. No sé si eso ha cambiado recientemente, porque a mí, al contrario de lo que comentas, me parece que ha habido incluso algún retroceso no solo a nivel legislativo, sino incluso de acciones ya concretas. Si pudieras comentarnos. Pero, ¿me repites su nombre, perdón? Carlos Ramírez. Carlos Ramírez. Gracias. Ahorita la última y vamos a comer. Hola, mucho gusto. Soy Luis David Pozos. Soy estudiante de 4º semestre de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el Campus Estado de México. Y me llamó la atención la última parte acerca de las computadoras cuánticas y todos los desafíos que representan para la ciberseguridad. Mi pregunta iba por cómo se verá el acceso a este tipo de dispositivos en las próximas décadas. O sea, ¿podemos esperar una distribución masiva? ¿Y qué perfil de atacantes tendrían acceso a este tipo de dispositivos? O sea, ¿serían organizaciones grandes con muchos recursos o podemos esperar a mediano plazo que prácticamente sea un acceso generalizado a una computadora cuántica, de la misma forma que sucedió con las computadoras personales? ¿Podemos esperar eso en el futuro cercano o realmente no parece ser una posibilidad realista por lo que requiere la tecnología? Gracias. Ahora sí, voy a contestar en el orden, Carlos. Sí, ha habido no un retroceso, yo creo que ha sido muy lento el avance, tan lento que no podemos ni siquiera percibirlo. Desde el sentido de, por ahí en 2017, la senadora, se me olvidó el nombre de la senadora, presentó una iniciativa de ley, la cual no prosperó por temas políticos más que técnicos. También el senador que fue gobernador de Hidalgo,
fue gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, si no mal recuerdo, también presentó una iniciativa de ley, la cual tampoco pasó por un tema, eso fue en 2016, si no mal recuerdo, porque no pasó por un tema también político. Entonces, necesita haber voluntad política para avanzar en ese tipo de cosas. Necesita haber, por ejemplo, yo estuve escuchando, preparándome para esta sesión y entendiendo un poco también del contexto latinoamericano de todo esto, estuve escuchando cómo lo lograron en Chile, y la realidad es que lo lograron en Chile alineándose y haciendo un plan no a 6 años, ¿no? Que normalmente aquí en México es como cambiamos de gobierno, sino a 12 años, y mejor aún, sino las leyes están pensadas en 18 años, o sea, en procesos mucho más largos de los que tenemos aquí en México, que son muy a corto plazo. Entonces, sí ha habido un avance. El hecho de crear, por ejemplo, la Comisión de Ciberseguridad, que depende de la Secretaría de Gobierno, también el hecho de modificar ya la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, está muy largo ese nombre, ese tipo de iniciativas hacen que avance. Obviamente necesitamos más impulso, pero para eso se requiere esa voluntad política realmente. Y Luis, ¿verdad? Luis, Quantum Computing, un tema muy interesante, el cual podríamos hablar aquí bastantes horas. Sin embargo, sí podemos esperar Quantum Computing generalizado, pero no en el corto plazo. La realidad es que el tipo de tecnología que es, el tipo de condiciones de las cuales requiere, no va a llegar a corto plazo. Los ciberdelincuentes definitivamente van a obtener acceso a este tipo de tecnología más rápido de lo que pudiéramos pensar, porque lo mismo pensábamos cuando se inició la nube, ¿no? O sea, ¿cómo un ciberdelincuente va a estar rentando la nube? Pues sí puede, porque se roban las tarjetas de crédito, tienen recursos para hacerlo, hackean a personas para poder obtener su información y enmascararse atrás de esa información. Obviamente, cuando tengan este tipo de tecnología, es en donde va a haber un punto de quiebre específico para un desafío muy grande para las organizaciones en términos de ciberseguridad, principalmente en el tema de confidencialidad. Curiosamente, la tecnología operativa no utiliza sistemas criptográficos, porque los PLCs no tienen la capacidad de procesar criptografía, y porque necesitan ser casi en tiempo real. Los PLCs, pero recordemos que hay sistemas periféricos alrededor, y ahí es en donde se van a aprovechar para poder afectar a los sistemas de la infraestructura crítica. La respuesta sería sí, no veo la computación cuántica en un corto plazo, al menos en los próximos 30 años, sucediendo como actualmente tenemos nuestras computadoras en la mesa. Pero en cuanto los ciberdelincuentes tengan acceso a esta tecnología, van a ser más desafiante el tema de ciberseguridad, y ya no va a ser un reto tecnológico, ya va a ser un reto incluso de cómo nosotros cuidamos la información. Yo tengo una última pregunta, y esta es mía. Un ataque a infraestructura crítica que no se sabe quién lo hace, ¿es un problema de seguridad nacional o es un problema de defensa nacional? Ok. Yo no tengo la respuesta y lo vengo estudiando hace rato, pero como sos un especialista, quería saber tu opinión. Gracias, Olga. Bueno, depende de quién sea el actor, de quién está haciendo el ataque o de cuáles sean los indicios de ese ataque. Si es otro Estado, es de defensa. Si es otro Estado el que promueve este ataque, como el caso Rusia-Ucrania, ¿no? Rusia atacó en 2015, Ucrania activó sus sistemas de defensa militar y todo esto. Y si es un grupo de hackers, actores maliciosos, es un tema de seguridad nacional. Es un tema de resiliencia que debe tener las tecnologías de la infraestructura crítica, pero debe de depender de seguridad nacional. Muy bien, un aplauso para Enrique, muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante, realmente un tema muy interesante y